vamos a pintar un poco las paredes, pero el edificio sigue siendo el mismo, ¿no? El edificio tiene grietas, hay que hacerle una reparación, estructurar el edificio y reordenar esto, remodelar el edificio completo, porque el edificio tiene grietas en el año 70, en el año 80, en el año 85, en el año 88, el consenso era otro consenso. Ahora se acabó el consenso aquel, hay un consenso heterogéneo. Dice Raúl Castro que la discrepancia es algo normal. Yo nunca oí decir eso antes. Que el disentimiento es algo normal. Que el no estar de acuerdo con la política es normal. Eso es parte de un consenso que está atravesado por esas diferencias, porque consenso no quiere decir unanimidad. De manera que la unanimidad es un ejercicio ceremonial formal que no refleja el contenido real de la opinión pública. Eso es mentira, la unanimidad. Yo no sé si ustedes saben que hace 5 años que Fidel Castro no está al cargo del gobierno cubano, ¿no? Que Raúl Castro es el hermano de Fidel Castro, pero que eso no significa otra cosa que le tocó ahora dirigir el país, cosa que no estaba haciendo. Yo he oído decir durante todos estos años que él no tiene el carisma de Fidel Castro. Bueno, yo conozco pocas personas que tengan el carisma de Fidel Castro, si se trata de eso. Pero en este momento a la gente le gusta el estilo de Raúl Castro. Muchos que también les gustaba el estilo de Fidel Castro durante muchos años. Les gusta esto de que no haya discursos de 5 horas. Les gusta esto de que vaya a las cosas concretas y diga, vamos a resolver esto así. Les gusta que coja a un alto funcionario y diga, hay que juzgarlo por corrupción, y salga en el periódico el juicio y salga después la sentencia. No solo abajo, no solo perseguir la corrupción abajo, sino dar un ejemplo de medidas contra la corrupción arriba, y que nadie está protegido por ningún cargo para ser sometido a la ley. La ley es para todo el mundo. Eso no es que no hayan ocurrido casos como esos en el pasado, pero ahora no se trata de simples casos ejemplarizantes, se trata de algo que está ocurriendo con otra frecuencia y que además está hecho por otra persona que está a cargo del partido y que dice todas esas cosas del partido. Yo del partido nunca he oído decir esas cosas a la dirección máxima del partido. Es más, no hace mucho tiempo, si ustedes se toman el trabajo de leer el periódico Granma, cosa que es un ejercicio de grava disciplina, pero si quieren saber algo de cómo es ese periódico, esos no son todos los medios de comunicación en Cuba, no todos los medios de comunicación son así, pero si ustedes toman el trabajo de leerse el Granma de no hace mucho tiempo, verán un retrato del partido que no es el mismo de Raúl Castro. Mira qué cosa más curiosa. El periódico del partido retrata al partido de una manera que no es la manera en que lo retrata el secretario del partido en el más alto evento del partido, que es el Congreso. Decía Martí en su famoso ensayo sobre la Conferencia Financiera de las Américas: en política lo real es lo que no se ve. Donde hay una aparente contradicción, hay algo que está ahí, que está en el fondo del problema y que tiene que ver con que no todos los cubanos piensan igual, que no todos los miembros del partido piensan igual, que no todos los miembros de la dirección del partido piensan igual, que hay unanimidad, pero unanimidad que se construye a partir de criterios diferentes. Por consiguiente, yo creo que este es el momento. Y también tiene que ver con que no es Fidel Castro, cuyo compromiso con las otras políticas que se están cambiando y con el ordenamiento de ese modelo era un compromiso ineludible. Por mucho que el propio Fidel Castro en varias ocasiones se colocó al frente de la oposición que cambiaba y reformaba el modelo. Pero repito, realmente para detenerse en profundizar un poco acerca de estos problemas habría que tener más tiempo. Yo creo que Fidel
estuvo siendo consistente con sus propias ideas y que había cambios que había que hacer en el año 93, que él esto no quería que ocurrieran, pero que se dieron. Fidel no quería que hubiera mercado agropecuario, Fidel no quería que hubiera trabajadores por cuenta propia, pero las necesidades del país, de nuevo, Fidel no era el rey, Fidel es un político. Incluso siendo él el presidente, incluso siendo él el máximo dirigente de Cuba, se implementaron cambios en el año 93, 94, 95. Esos cambios que se implementaron claramente no formaban parte de las cosas que él hubiera querido hacer, pero se hicieron bajo su gobierno. No se escribe mucho sobre el funcionamiento interno de la inteligencia cubana. Lo que se escribe es por personas que estuvieron dentro de la inteligencia, que se fueron de la inteligencia, que se fueron de Cuba y que afuera escriben libros sobre la inteligencia cubana. Eso es lo primero. Yo no estoy dentro de la inteligencia cubana, estoy describiendo una situación pública, no estoy dentro de la vida de la seguridad, no le puedo decir que está discutiendo la policía, eso no se lo puedo contestar. Pero que a lo que usted le llama la inteligencia, que me supongo que esté hablando de los órganos de la seguridad, desempeñan un papel más alto, con un perfil más alto hoy que en los años 60, en los años 70, no hay ninguna evidencia para mí de eso. Cero evidencia de eso. Que sea mayor su papel ahora, mayor que el que tienen las Fuerzas Armadas, a no ser que usted incluya a las Fuerzas Armadas en la inteligencia. Lo que tiene un perfil más alto en la política nacional, claramente, son las Fuerzas Armadas. Y ese es otro tema, al cual no me referí. Pero no la inteligencia, al revés. Después de la causa 1 y de la causa 2 de 1989, todo el mundo sabe, todo el mundo puede tener evidencias públicas, que es sobre lo que podemos hablar, por lo menos lo que puedo hablar yo. Yo no tengo información clasificada que esté compartiendo con ustedes aquí, lamentablemente. En el año 89, después de la causa 1 y de la causa 2, hubo una pérdida neta de el poder real que tenía el aparato de la seguridad dentro del gobierno cubano. Y eso ocurrió bajo el mismo liderazgo de Fidel y de Raúl Castro. Poder comentar lo que dicen libros que se han escrito sobre Cuba en relación con esto es algo que está al margen de mis posibilidades y de lo que definitivamente puedo hacer en este intercambio. Porque, repito, para eso habría que tener información real y no lo que circula en los 2.700 libros sobre Cuba que no siempre producen evidencia. De esto que yo estoy hablando aquí, me limito a hablar aquí de cambios y de problemas sobre los cuales existe determinada evidencia. Y cuestiones que tienen que ver con la política. Esos son mis límites, no puedo hablar de lo demás. No sé. Bueno, yo soy cubano y de los 46 años que tengo, 40 lo viví dentro de Cuba, así que conozco bien mi país. Me parecía muy curiosa la pregunta que usted hacía al principio de quién han estado en Cuba. Me imagino que para enfocar después su presentación. Yo creo que la imagen que usted daba de lo que quieren los cubanos,
todo respeto, me parece un poco caricaturizada. Yo creo que los cubanos quieren lo que quieren los seres humanos en cualquier parte del mundo. Vivir en un país donde puedan prosperar sin tener que para hacerlo irse, sin tener que tener un familiar en el extranjero que le envíe altas sumas de dinero. Normal. A nadie le gusta pagar altos impuestos, tampoco como ustedes, donde se pagan bastante altos. Y no hay contradicción en pagar altos impuestos y tener una vida buena. Así que yo creo que los cubanos están pidiendo nada que no sea normal. O sea, yo creo que bastante dificultades han tenido y han soportado 50 años y lo que piden ahora es una vida normal, que yo creo que no es la que han tenido en los 50 años. Tenía una pregunta. Cuando usted decía que el 20% solamente de la población cubana vivía en la miseria, ¿qué quiere decir? ¿Que el otro 80% es clase media o rico? ¿Contesto eso? Sí, esa es una pregunta. Y la otra, ¿usted tiene alguna valoración concreta? Usted es un estudioso. Habiendo vivido en Cuba y sabiendo el papel que ha jugado Fidel Castro en las decisiones, que llegó un momento en que el partido era Fidel. La frase comandante ejemplo Tener no significa nada vacío, tenía un contenido bien concreto. O sea, Fidel tomaba decisiones incluso más allá de lo que podía decir el partido. Eso, mi padre era un bien militante del partido y dirigente, y en casa lo decía y fuera no, pero es así. Entonces, ¿hasta qué punto Fidel tuvo responsabilidad en todas esas cosas malas que se hicieron, en eso, antes que Raúl empezara, digamos así, suponiendo que ahora se están tratando de hacer bien? Y por último, creo que la limitación a 10 años de los cargos de la cúpula del partido radica en una cosa muy elemental. Raúl tiene 80, el vicepresidente tiene un poco más, y lo que se están garantizando que en los próximos 10 años ellos estén en el poder. Es una lógica, después de ellos no importa, pero sería bueno que se hubiera tomado hace 40 o 50 años. Creo que la historia y usted la conferencia que estuviera dando sería sobre estos temas, no de transición. Lo último no es una pregunta, ¿verdad? No, era todo una. Creo que lo primero tampoco es una pregunta. Entonces voy a referirme a lo que me estás preguntando. Yo pienso que la vigencia de un sentido de un país más justo, de un país donde la gente tenga derechos, etcétera, etcétera, y se cumpla, yo creo que eso es parte fundamental del consenso. Y creo que ese consenso es un consenso que incluye la crítica, que incluye la discrepancia. Yo creo que uno de los elementos de consenso es el tema de que es inadmisible el nivel de pobreza. Naturalmente que fuera de la pobreza no está la clase media, bajo ninguna definición. Aquí los que estudian la pobreza, si es que hay pobreza aquí, yo estuve en un barrio hoy donde me llevaron, me decían esto es pobreza relativa a los estándares de Suecia, porque siempre es una pobreza relativa. Según los sociólogos cubanos que se dedican a estudiar la pobreza, no según el partido, lo que yo leo sobre la pobreza, y ese es un tema de investigación en Cuba hoy, que no lo era en el pasado. Hay un 20% de gente pobre fundamentalmente en el sentido siguiente. Uno, las condiciones de acceso al mercado este que se va a expandir más todavía. Las condiciones de acceso al mercado están limitadas por ingresos que son muy bajos en relación con el mercado. El ingreso antes de la crisis era el salario. El ingreso después de la crisis no es sinónimo de salario, sino que hay fuentes alternativas de ingresos fuera del salario. Otros trabajos, otras actividades temporales o permanentes, profesores que dan clases en un lugar y por las noches dan clases en otro lugar, o que tienen actividades paralelas y dan clases, y no solamente dan clases, o pueden hacer otras cosas, o se ocupan de reparar algo, etcétera, tengan o no tengan un registro como trabajadores por cuenta propia. Eso es un elemento. Es muy difícil vivir y acceder al mercado, a los precios del mercado libre, del libre formulación de precios a partir de la oferta y la demanda, etcétera, el mercado. Es muy difícil acceder
a una porción suficiente de ese mercado teniendo solamente el salario medio. Se requieren ingresos adicionales. Eso es una diferencia. Y esa diferencia tiene que ver con la crisis. Así no es como debe ser. En fin, no he oído a nadie en Cuba que estudie este tema que diga que así es como debe ser. Al revés. Esta es una situación de hecho, pero una situación de hecho que implica la sobrevivencia por estas cosas. Dos, los que viven afuera, no los que se fueron a principios de los años 60 o 70, sino los que se fueron después, suelen mandarle dinero a sus familiares. Y eso constituye una fuente importante de ingreso para muchas familias. No para todo el mundo, pero sí para muchas familias. Por ejemplo, yo tengo una tía en California que nunca me manda dinero. Cosa de la que me quejo cada vez que la veo. O sea, hay gente que no tiene familiares en el extranjero. Incluso los que estudian las relaciones interraciales en Cuba mencionan como un factor de desigualdad el hecho de que la mayoría de la emigración fuera de Cuba, en esa mayoría de la emigración está sobre representado los cubanos no negros, o que está subrepresentado los cubanos no blancos, por decirlo de alguna manera. De manera que las probabilidades de que un no negro reciba remisiones del exterior, remesas del exterior, son más altas que las que tiene un no blanco. Y ese es un factor de desigualdad. Eso es lo que dicen los que estudian las remesas. Por cierto, lo dicen también los que estudian las remesas en la Universidad de Harvard, con datos que tienen que ver con estudios hechos en Estados Unidos, que yo no hago, yo leo lo que ellos escriben, porque yo tengo mis opiniones, pero yo no les estoy presentando mis opiniones, les estoy presentando los resultados de esas investigaciones. Un elemento de la pobreza tiene que ver con eso, tener un salario. Una persona que no tiene otros salarios, otras fuentes de ingreso alternativos, no tiene la tía en California, no tiene un trabajo alternativo, no tiene un hijo, un hermano que le ayude a mantener una sobrevivencia familiar, como si esta está sola. Esa persona está en una situación de pobreza porque no le alcanza su pensión. Una pensión de 200 pesos en el año 1989 era suficiente. Ahora con 200 pesos nadie vive.